Mucho gusto, hola a todos, es un gusto saludarles. Estamos acá en las instalaciones de Muebles Continental. El día de hoy vamos a estar en una capacitación acerca de la línea Contempo, la línea Loft y la línea de canaletas. Espero que podamos aprender las diferentes formas y diseños que podemos lograr, así como poder hacer un desglose en tiempo real de lo que nosotros necesitamos para hacer una solicitud de pedido o una cotización para nuestros clientes. Entonces, arrancamos. Para este tipo de sistemas vamos a iniciar hablando del sistema Contempo. Este tiene varias particularidades o peculiaridades diferentes a la Loft, que lo vamos a ir viendo en su momento, y también las canaletas como un accesorio importante en nuestros proyectos. Vamos a iniciar hablando un poco acerca de la línea Contempo. La línea Contempo es una línea modular, la cual se puede distribuir de distintas maneras, se puede acoplar a los distintos espacios que hoy encontramos, ya sean edificios, oficinas o algún otro tipo de espacio que el mercado requiera. Entonces, hablando un poco de la línea Contempo específicamente, vamos a notar con diferencia a la línea Loft que un punto importante es el tipo de la estructura. Básicamente es lo que lo diferencia entre la línea Loft y la línea Contempo. La estructura de la línea Contempo está fabricada en tubo cuadrado de 2 por 2 pulgadas o su aproximado en centímetros de 5 por 5 centímetros, como lo podemos ver en la imagen. Ustedes pueden ver acá un puesto de trabajo doble, como nosotros le llamamos, en este caso dividido por mamparas de vidrio. Vamos a estar hablando también de cada uno de estos elementos conforme vamos avanzando en la presentación. Ahora sí, en la línea Contempo vamos a encontrar diferentes tipos de partes que nos ayudan a armar un módulo de trabajo o un escritorio. En este caso tenemos los diferentes tipos. Por ejemplo, tenemos las patas. Hay diferentes tipos de patas que también se van a ir acoplando a lo que necesitamos. Tubos, estos tubos básicamente son los que nos ayudan a unir pata y pata y darle estabilidad y rigidez a nuestro tablero. Por eso es importante que los tengamos en cuenta al momento de hacer nuestro desglose, incluir tanto las patas como los tubos. No puede faltar tampoco los tableros. Estos, como creo que ustedes los conocen, pueden ser en diferentes tipos de material, desde fórmica, melamina, PVC. Luego tenemos algún otro tipo de complementos o accesorios que nos ayudan, ya sea en escritorios o puestos de trabajo. Uno de ellos son los faldones, que nos ayudan a la privacidad, específicamente en escritorios, ya sea frontales o laterales. Los faldones también vamos a verlos específicamente, cada tipo de material, así como las mamparas, que son divisiones que van sobre el escritorio, que nos van a ayudar a la privacidad tanto con la persona que está al frente mío como a la persona o con las personas que están a la par de mí. Y por último vamos a hablar también un poco acerca de las patas pasacables, que básicamente en un puesto de trabajo grande de 8 o 10 personas va a llevar varios cables tanto eléctricos como de red. Entonces las patas pasacables son una solución para poder bajar y maniobrar todo ese tipo de cables de una manera estética y funcional. Ahondando un poco con el tema de las patas, vamos a encontrar en la línea Contempo por lo menos 3 tipos de patas. Las patas simples, las patas dobles y las patas para ala. En el caso de las patas simples, como su nombre lo dice, son patas que se utilizan para escritorios específicamente. Y vamos a verlos también en puestos de trabajo, van a funcionar de otra manera. En este caso, para escritorios individuales se pueden utilizar únicamente patas simples, las cuales tienen medidas de profundidad de 0.55, 0.69, 0.74. La altura va a ser la misma, la altura estándar de 0.74 centímetros. Las patas simples se llaman así porque únicamente tienen, y ese es un concepto importante, cargador hacia un lado.
¿Qué es el cargador? El cargador va a ser una pieza que vamos a encontrar en esta parte de las patas. Aquí es donde vamos a encontrar el cargador, que básicamente es la pieza que nos ayuda a unir las dos patas mediante el tubo que mencionamos anteriormente. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta pata, que es prácticamente una U, va a tener dos cargadores, el que ya dibujé acá y el otro que vamos a encontrar a un lado. Las patas simples o sencillas se caracterizan por eso, solo tienen cargadores hacia un lado. Entonces vamos a continuar hablando acerca de las patas simples y las patas dobles. En este caso, como mencionaba, las patas simples básicamente van a tener cargador nada más en un lado de la pata, como podemos ver acá en la gráfica que les había indicado anteriormente. Y en el tema de las patas dobles, ellas tienen cargador hacia los dos lados. Ahora bien, las patas, las medidas de las patas van en función de la medida del tablero. En este caso, si ustedes se dan cuenta, tenemos patas de medidas de 55 de fondo, de 69 y de 74. El tablero, vamos a hacer un pequeño sketch acá, en el que ya sea que aquí tenga 1.50, 1.80 o la medida que ustedes le quieran poner, va a tener un fondo. Si hablamos específicamente del tablero 0.60, para la pata que se adecua es la pata de 0.55. Es importante que tomemos en cuenta esto, pues la pata siempre debe ser menor, o la estructura completa siempre debe ser menor del ancho total del tablero. En este caso, como tenemos 60 centímetros y vamos a dibujarlo en una elevación de perfil en el cual tenemos acá 0.60 centímetros, la pata no me puede quedar a rostro del escritorio, sino que se busca idealmente que tenga 1 pulgada de voladizo. Entonces, por eso es que en este caso necesitamos una pata específicamente de 0.55 centímetros. Tenemos acá la medida de 0.55. ¿Sí? Si yo tengo un tablero más grande, por ejemplo, uno de 0.75 centímetros de fondo, yo lo que voy a hacer es cambiar acá a 0.75 y de la misma manera yo voy a buscar que la pata tenga un voladizo. En este caso podemos utilizar la pata de 0.69. ¿Por qué? Porque esto va a permitir que yo tenga un voladizo acá de un poco más de 1 pulgada. En el caso anterior de 0.55 centímetros nos queda aproximadamente 1 pulgada. En este caso nos queda un poquito más. Y se va a buscar que en nuestras estaciones de trabajo y otro tipo de proyectos que se vele porque quede alrededor de 1 pulgada de voladizo en todo el contorno. Esta medida también nos va a determinar la medida de los tubos, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Actualmente, como les comento, patas simples, diferentes tamaños, 0.55, 69 y 74, para diferentes tipos de tablero. Esta pata me podría funcionar también, por ejemplo, la de 0.69, si yo tengo un tablero, por ejemplo, de 70. Siempre va a quedar un poco metido. Como les digo, se busca que idealmente quede 1 pulgada, pero esta me puede servir también ahí. O si yo tengo un tablero de 0.80 centímetros, que tal vez es el tablero principal de un escritorio gerencial, puedo utilizar fácilmente la pata de 0.74, en donde nuevamente vamos a tener un poco más de 1 pulgada por cada lado. Ahora vamos a hablar acerca de las patas dobles. Las patas dobles básicamente se van a dar en función de puestos de trabajo, o cuando yo tengo ya no un escritorio individual, sino uno que quiero armar por diferentes módulos. En la imagen, como ustedes pueden observar, tenemos un isométrico de un módulo de trabajo de 6 personas. En las puntas del puesto de trabajo vamos a ver que las patas que tenemos son patas simples. ¿Por qué son patas simples?
porque según el concepto que vimos anteriormente, dijimos que las patas simples solo llevan cargador de un lado. Entonces, aunque son más anchas, siguen siendo patas simples. Y el ancho se va a determinar en función del tamaño de mis tableros y canaleta, que lo vamos a ver un poco más adelante. Y dejando, como siempre, una pulgada de voladizo en todo el contorno. Entonces, patas simples en las puntas del tablero, pero si ustedes se dan cuenta, para hacer la unión de ese tipo de estaciones, yo necesito patas que tengan un conector o un soporte para ambos lados. Entonces, a eso nosotros le llamamos pata doble, que en este caso vemos el cargador acá y no vemos uno que está oculto o no se ve por el tablero, pero también existe acá. Esta es una pata doble, al igual que esta. Aquí igual le podemos ver los dos cargadores, pero como les comento, por el tablero hay uno oculto que está acá al fondo. Entonces, en este caso, si estuviéramos armando una estación de trabajo, diríamos que tenemos dos patas simples, que son estas de acá, de las puntas, y dos patas dobles. Como les digo, los anchos se pueden dar en función de si tengo canaleta o no tengo canaleta y el fondo de cada estación. Por eso es que acá en las patas dobles tenemos patas de 1.15, 1.35, va a haber patas quizá de 1.20. También pueden funcionar el ancho de las mismas patas simples, pero eso es en caso de que hagamos un módulo de trabajo, por ejemplo, pegado a la pared, en donde no van a ir dos escritorios, sino que solo va a haber uno, ¿no? No va a ser doble el puesto. Entonces, si es de 60 centímetros el tablero, pues acá podemos tener una pata de 0.55 simple, una pata de 0.55 doble, aquí también de 55 doble y 55 simple. Vamos a ahondar en esos temas un poquito más adelante. En este caso, la idea es únicamente que podamos ir conociendo el tipo de pata y en dónde se puede aplicar cada una de ellas. En este caso, vemos que también tenemos un escritorio en el cual tiene cierta volumetría y si ustedes se dan cuenta, se juega con las alturas del mismo. Entonces, lo que se hizo acá específicamente es que se utilizaron, otra vez, dos patas simples, una acá y otra acá, pero necesitamos una pata que pueda soportar o que pueda unir la diferencia de altura entre el tablero y la diferencia de altura de la credenza. Entonces, en este caso, se utiliza la pata ala. La pata ala va a ser una pata que va a quedar en medio de la altura de la credenza y del tablero. Nuevamente, si vemos un dibujo en elevación, nos vamos a dar cuenta que si esta es mi credenza y aquí viene la altura del escritorio, podemos decir que la credenza, por dar un ejemplo, tiene 0.55 centímetros y nuestra altura del piso al top es de 0.74, entonces necesitamos una pata que tenga la diferencia de esa medida. Entonces, básicamente para esto nos sirven las patas alas. En el ala regularmente no se utilizan medidas de profundidad tan grandes. Sin embargo, tenemos la pata 0.55 y la de 69, que se puede utilizar en algún otro tipo de escritorio. Por ejemplo, si yo quisiera hacer este escritorio, pero en lugar de que mi credenza vaya atrás, yo quisiera que vaya a un lado, entonces me va a generar una diferencia de altura en el frente. Entonces, si por ejemplo este tablero tiene 0.75 metros de profundidad y vamos a tener dos alas, yo quiero que esta credenza llegue hasta la parte de enfrente. Entonces necesito acá una pata que pueda unir nuevamente esa diferencia de altura. Si mi escritorio, como les decía,
tiene 0.75 de fondo, pues bueno, puedo utilizar una pata simple acá de 0.69 estándar y una pata ala, en este caso de 0.69, pero pata para ala. ¿Por qué? Porque tenemos esta diferencia de altura y para que se vea proporcional con la pata completa o la pata sencilla, tiene que ser de la misma medida. Entonces ambas pueden ser de 0.69, solo que una va a ser una pata simple y otra va a ser una pata para ala. En esta otra diapositiva vamos a estar hablando también acerca de otro tipo de patas. En este caso, los nombres que tienen, específicamente las primeras dos, es por su forma en planta. La pata L, por ejemplo, ustedes pueden ver acá un escritorio y pues probablemente saben la pregunta, ¿en dónde está la L? Si ustedes o si nosotros vemos en planta este escritorio, este es el top, vamos a tener un ala por acá, dice que el pedestal está aquí, tenemos una pata simple acá y acá vamos a tener la pata L, ¿sí? Entonces de ahí viene su nombre, pata L, y esta de igual manera que las anteriores tiene dos medidas, la de 0.55 y 0.69. Nuevamente es en función de la profundidad del tablero, porque si mi tablero tiene de profundidad o de fondo 0.60, yo necesito que esta pata en L tenga un voladizo acá de 1 pulgada y un voladizo acá de 1 pulgada. El resto puede ser la pata. Entonces acá son 0.55 centímetros. Y para que sea proporcional, la otra parte de la L también tiene 0.55 centímetros. ¿Sí? Es una L cuadrada, en donde ambos lados tiene 55 centímetros. Y el mismo caso se aplica para escritorios con fondo de 0.75. Por ejemplo, yo puedo armar este escritorio como que si fuera un escritorio presidencial o gerencial, en el cual yo voy a decir que va a tener de fondo 0.75 centímetros. Entonces, puedo utilizar la pata de 0.69, ¿sí? Que es la que tenemos acá. Entonces, para eso sirven esos dos tamaños de medida. Aquí puedo dejar lo mismo, 0.60 centímetros o 55, por ejemplo, y únicamente voy cambiando la medida del escritorio principal, que como les digo, es la que va a regir el tamaño de pata que voy a utilizar. Luego tenemos esta pata que se llama pata en Y. Básicamente o en general ese tipo de patas se utilizan para tableros redondos o tableros circulares. En este caso yo voy a tener un tablero circular y como les decía hace un momento, el nombre de pata en Y se da por su forma en planta. Entonces en planta este tipo de pata tiene esta forma que es un tipo de Y. Básicamente es un círculo dividido en 3 sectores con el mismo ángulo, el cual se va a utilizar como soporte de este tipo de mesas. Las mesas que se pueden usar o el diámetro de tablero que se puede utilizar es 0.90 centímetros, 1.10 y 1.20. Pues tomando en cuenta la limitación del material, ¿no? Entonces, como estándar, esas son las medidas que podemos utilizar. La altura es la estándar, 0.74, y los tipos de top pues son los que mencionamos con anterioridad y pueden ser básicamente fórmica, melamina o PVC. Por último, hablando de patas, vamos a hablar acerca de la pata bastón. En este caso específico es porque su forma vista de lado es un tipo de bastón o un tipo de L. Estas básicamente nos van a servir para unir tableros a otro tipo de superficies, básicamente verticales, elementos verticales. En este caso la vemos unida a una estación euro, ¿sí? En este caso lo que se hizo fue que la pata bastón
pues tiene un cargador Euro en esta parte de acá y se engancha a la panelería. También nos puede funcionar cuando acá, en lugar de tener una tabicación Euro, por ejemplo, pudiéramos tener un muro y de alguna manera quisiera yo anclar ese tipo de pata al muro. Entonces podría llevar acá una platina, por ejemplo, en el cual pudiera engancharse pues fácilmente a esa superficie vertical. Nuevamente las medidas que tenemos es 0.55 y 0.69, tomando en cuenta que siempre va a quedar acá un voladizo, el cual pues nos ayuda para proteger la estructura. Entonces esas son las últimas 3 patas que estamos viendo en este módulo, en el cual empezamos desde la sencilla. Recordemos que solo tiene cargadores de un lado, la doble, que va a tener cargadores en ambos lados, la pata para ala, que la vamos a utilizar cuando tenemos una diferencia de altura entre credenza, por ejemplo, y escritorio. Y en este caso, la pata en L, que es una pata con un diseño distinto, la pata en Y, que usualmente se utiliza para mesas de conferencia redondas, y por último la pata bastón, que pues como hablamos puede anclarse a superficies verticales. En este caso específico que vemos en la imagen, a una estación Euro. Vamos a continuar hablando de los tubos. Los tubos es otro elemento importante de las tabicaciones, de la línea con tempo. Los tubos, como mencionaba anteriormente, va a ser este elemento que no solo me va a servir como rigidizante del top para que no se deflecte, sino va a ser el conector en medio de ambas patas, el cual también va a dar rigidez entre las mismas. Como estándar tenemos tubos de 0.75, 1.05, 1.35, 1.65. Estas medidas pueden ir variando según el proyecto que podamos ir viendo. Como les comento, vamos a hacer un ejercicio más adelante en el cual vamos a tomar en cuenta estas medidas y algunas otras. Para estaciones para estaciones con tempo, pues básicamente vamos a tener tubos longitudinales, los cuales van a ir anclados a las patas. Estos nos van a funcionar en cada unión de pata, ¿sí? Ustedes ven ahí en el dibujo que yo estoy haciendo un sketch de en dónde van a ir los tubos. Por supuesto, lleva más tubos, en este caso lleva del otro lado también, que nos van a ayudar a soportar y a rigidizar nuestros tableros. Hay otro tipo de tubos, que son los tubos con soporte. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando nosotros queremos hacer un escritorio con tempo en L, pero que no lleve pedestal? El pedestal básicamente es una estructura que nos ayuda a soportar el ala. Y al final, pues unir el ala al principal no es complicado. Pero, ¿qué pasa cuando por el requerimiento de nuestros clientes deseamos que el escritorio no lleve ala? Bueno, en este caso sí podemos utilizar patas que soporten el escritorio sin necesidad del pedestal, pero necesitamos hacer algo importante, que es la pata con soporte. Voy a hacer un sketch nuevamente acá, en el cual vamos a encontrar un escritorio en L. Vamos a tener una pata a ambos lados del escritorio y una, como les decía anteriormente, que va a ser la que nos va a soportar la pata. Esto se arma muy parecido a un escritorio simple o un escritorio estándar, en el cual tenemos 2 tubos acá y 2 tubos acá. Pero, ¿cómo hago para conectar mi pata de ala con el escritorio principal? Hay 2 cosas importantes. Una es la que estamos explicando, el tubo con soporte. Este tubo que estoy marcando con un cheque
tiene que llevar un soporte, como los que vimos anteriormente de las patas. Y esta pata, que voy a marcar en otro color, debe llevar también un soporte. ¿Por qué? Porque estos soportes van a ser la pieza de unión entre la pata que va a ir en el ala y la estructura principal. Esta pata que va a ir aquí en el ala va a ser una pata estándar, simple, con dos cargadores. En donde está el cambio es en el tubo o en el travesaño que lleva soporte y en la pata que va a llevar 3 soportes. En este caso hay que tener cuidado porque la pata con 3 soportes tiene lado. Ya sea que en este caso nuestra ala es izquierda, esa pata va a ser izquierda también. Si en el lado caso el ala fuera derecha, pues nuestra pata con 3 soportes también va a ser derecha. Y ya que tenemos identificado que este escritorio lleva una pata sencilla acá una pata con 3 soportes, acá una pata sencilla, bueno, nos vamos a dar cuenta de nuestros tubos. Este tubo es un tubo estándar y este tubo de acá va a ser un tubo con soporte. Luego, los tubos que van a unir nuestra estructura principal con el ala van a ser también estándar. Básicamente así quedaría un escritorio sin pedestal y en L. Me gustaría que pudiéramos tomar en cuenta algunas medidas importantes. Por ejemplo, yo al momento de armar este escritorio, por ejemplo, si el cliente me lo pide que sea de 1,50 por 1,50, todo viene del tamaño de los tableros. Entonces, un escritorio de 1,50 por 1,50 se va a armar de la siguiente manera. Vamos a tener que el principal va a tener un ancho de 1,50 y en este caso específico vamos a decir que nuestro cliente nos dijo que fuera de 0,60 de fondo. Eso nos va a dejar un ala de un ancho de 0,90 y le vamos a dejar una profundidad también de 0,60. Entonces, 2 tableros, uno de 1,50 por 60 y uno de 90 por 0,60. ¿Cómo calculamos entonces el tamaño de patas y tableros? En este caso específico habíamos hablado que tenemos patas de 0,55. Entonces yo voy a decir que voy a marcar la pata a la cual me voy a referir. Esta pata que estoy marcando en amarillo es una pata simple de 0,55. Estas no tienen lado, entonces no aplica. Pero la que tenemos al lado contrario también va a ser una pata de 0,55, pero va a ser una pata de 0,55 con 3 soportes. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que tiene los 2 estándar y uno más que va a ser el que conecta con el ala. Entonces ahí ya tenemos nuestras 2 patas, una pata de 0,55 estándar y otra de 0,55 con 3 soportes. ¿Qué lado? Lado izquierdo, porque mi ala es izquierda. Luego, en el ala tenemos también una pata de 0,55. ¿Por qué? Porque tengo una profundidad de 0,60, entonces mi pata es de 0,55. Es estándar, no tiene nada especial. Entonces, en general tenemos 2 patas de 0,55 sencillas y una de 0,55 con 3 soportes. ¿Cómo calcularía mis tubos en este caso? Bueno, les había comentado que las patas de ancho tienen 2 pulgadas o un aproximado de 5 centímetros. Entonces, si yo tengo unos 50 total, yo voy a restarle inicialmente el voladizo, que también les había comentado, que son 5 centímetros, perdón, es una pulgada, o sea 2,5 centímetros y 2,5 centímetros de este lado. Luego tenemos el ancho de las patas, estas son de 5 centímetros. Y lo que nos sobre o lo que reste, vamos a utilizarlo para unirlo con nuestro tubo.
Entonces si tengo 1,50 y asume que tengo 2.5 centímetros acá, 2.5 son 5 y acá tengo 5 centímetros de pata y 5 centímetros de pata son 10, 10 más 5 son 15 centímetros. Entonces el tamaño de mi tubo sería el ancho del tablero menos 15 centímetros. Eso me da un tubo de 1.35. En este caso van a ser dos tubos, únicamente que este es un tubo estándar y el tubo de abajo es uno de 1.35 con soporte. ¿Por qué? Porque les había comentado que ese es el que nos ayuda a unir el ala. Y los últimos dos tubos, que es también en los que quería hacer énfasis, van a cambiar un poquito. ¿Por qué? Porque si recordamos, acá tenemos 60 de fondo, pero tenemos 1 pulgada, que es la distancia que hay entre la pata y nuestro tablero. Actualmente, aquí en el ala, que tenemos que es de 0.60 por 0.90, del mismo modo vamos a dejar acá un voladizo de 1 pulgada, que son 2.5 centímetros. 5 centímetros de pata, esto me va a dar 7,5 centímetros, pero recordemos que acá el tubo se mete otro poco. Entonces, ¿cuánto se mete? 1 pulgada, son otros 2.5. Entonces, vamos a tener el ancho del tablero, que es 0.90, le vamos a quitar 7,5, que es básicamente la suma de la pata, del voladizo, pero también le vamos a agregar 2.5 centímetros, que es lo que se extiende acá. Entonces, pues básicamente solo le estaríamos quitando 5 centímetros. Por lo tanto, tenemos dos tubos de 0.85 centímetros. Y esa es la medida que debemos utilizar para poder hacer nuestro desglose de escritorio. Acá podemos utilizar, si no hay uno de esa medida específicamente, el que tenga la medida más cercana. Básicamente esto es una explicación general acerca de los tubos y acerca de cómo se utilizan, y vamos a ir haciendo otro tipo de análisis conforme vayamos avanzando. Luego tenemos otro tipo de accesorios. Estos nos van a ayudar, como les decía anteriormente, en la privacidad, tanto los faldones en el área frontal inferior del escritorio, como las mamparas, que estas pueden ser frontales o laterales. Estas se van a utilizar bastante en puestos de trabajo. Vamos a hacer un poco de énfasis en faldones y los diferentes tipos de materiales que se pueden utilizar. Tenemos en metal, en melamina, en fórmica. Los de metal pueden ser lisos, troquelados o repujados, de los colores que manejamos en línea. De melamina y fórmica del mismo modo, y nuevamente de los colores que tenemos en línea. Las medidas que podemos utilizar son de 0.75, 90, 1.20, 1.50, que corresponden a los anchos estándar de escritorios que se manejan. Y vamos a hablar también que estos tienen unos soportes. Estos no los incluye el faldón, sino que deben ser solicitados por aparte. Estos soportes para faldón son piezas metálicas que nos van a ayudar a poder anclar nuestro faldón a nuestra estructura. ¿Cómo sé yo qué tamaño de faldón necesito para mi escritorio? Bueno, pues básicamente es un tipo de desglose como hicimos anteriormente. Lo que hago yo personalmente es un tip, es restarle 15 centímetros a la medida del tubo. Por ejemplo, yo voy a tener acá un escritorio que va a ser de 1.50 por 0.75 y voy a dibujar un sketch en el cual yo voy a tener acá 1.50 por 0.75 de profundidad. Ustedes saben que va a llevar acá dos patas
Esas van a ser las dos patas sencillas porque no va a llevar nada más. Va a llevar dos tubos, que en este caso, como lo vimos anteriormente, restándole el tamaño de voladizos y el tamaño de tubos, me suma 15 centímetros, entonces mi tubo va a ser de 1,35. Y yo les decía que la medida del faldón la pueden tomar restándole 15 centímetros a la medida del tubo. ¿Por qué? Porque para que se vea estético, el faldón lo dejamos un poco despegado de las patas, como ustedes pueden ver aquí en el ejemplo. Si ustedes quisieran que el faldón tope con las patas, pues bueno, creo que se podría utilizar bien el mismo ancho del tubo, o si quisieran que llegara de pata a pata del lado posterior de las patas, pues bueno, entonces sería pues, prácticamente 1,35 más 5 centímetros de pata de cada lado, sería 1,45 aproximadamente. Pero, pues como ustedes lo ven aquí en la foto y como se propone, es que este quede 7 centímetros despegado de cada lado. Entonces, nuevamente, si yo tengo un tablero de 1,50 por 75, mi faldón va a ser de 1,20. ¿Por qué? Porque les decía, pueden agarrar la medida del tubo y restarle 15 centímetros. Ese es un dato que les puede servir. Es una propuesta, como les menciono. Ustedes lo pueden trabajar pues también a requerimiento del cliente, ¿no? Si, por ejemplo, yo tuviera un escritorio de 1,80 que va a tener un ancho de 1,80, pues hacemos el mismo ejercicio. Las medidas del tubo van a cambiar, pero la resta que se hace del ancho del tubo y de los voladizos no va a cambiar. Esto suma 15 centímetros. Entonces, pues ustedes ya sin hacer tanta suma pueden agarrar el 1,80, que es la medida del top, y restarle 15 centímetros. Esto nada más aplica en escritorios individuales, como lo estoy plasmando aquí en el ejemplo. Entonces, 1,80 menos 0,15 me va a dar la medida del tubo. Este tubo va a ser de 1,65. Este es el tubo. Y como les había mencionado anteriormente, el faldón va a ser 15 centímetros menos. Entonces, mi medida de faldón, ¿cuánto sería? 1,65 menos 0,15 va a ser 1,50. ¿Sí? Las alturas son estándar, son de 40 centímetros, pero pues eso también es algo que en algún momento pudiera variar, nuevamente respetando la solicitud y la necesidad que requiera el proyecto. Pero en general, esta es una de las formas en cómo podemos nosotros calcular el tamaño del faldón dentro de un escritorio. En el caso de mamparas, acá hay varias opciones y diferentes formas en donde anclarlas. Tenemos mamparas de ancho desde 90, 1,20, 1,50, 1,80. Probablemente no se proponga más larga, pues porque en algún momento quizás se podría pandear un poco la mampara por el largo, quizás podría ser en dos secciones, pero en general y como estándar tenemos esos anchos. Los materiales en los que se pueden trabajar también son metal, fórmica, melamina, hay mamparas también en tela, por ejemplo, y algunos otros materiales que se han ido agregando en todo este tiempo. En general, las mamparas nos van a servir, como les decía, para el tema de privacidad enfrente y a los lados. Entonces acá este tema lo vamos a ahondar un poquito más cuando hagamos un ejercicio, pero como les decía, en general estas son las medidas. Este es un ejemplo de cómo puede ir anclada una mampara, específicamente cuando hay canaleta, que también es otro tema que vamos a ver posteriormente. Pero en general, esas son el tipo de aplicaciones que podríamos utilizar.
Por último, de esta línea tenemos las patas pasacables, que al inicio les decía que es una solución estética y funcional al problema de los cables, en los cuales, pues cuando son puestos de trabajo o estaciones de trabajo muy grandes de 8 o 10 personas, pues bueno, recordemos que se tiene que cablear los tomacorrientes. Muchas veces no solo lleva el tomacorriente normal, sino también el regulado. Y aparte de eso, la placa para internet. Entonces, pues se genera varios cables o tubería. Entonces, para tener una solución estética de cómo bajar esos cables, en este caso, si ustedes se dan cuenta, hay una canaleta que oculta los cables en el sentido horizontal, pero esta nos ayuda a bajarlos en sentido vertical. La pata pasacables está construida en lámina de acero, va troquelada y hasta abajo también lleva un agujero pasacables, dependiendo a dónde es que se quiera bajar los cables, si es a un lado o si es hacia abajo, lleva este tipo de troquel. Y en el lado posterior lleva una puerta. Para pues, poder acceder con facilidad a algún registro para los cables, alguna manipulación, modificación que se quisiera hacer en el proyecto. De estas tenemos 3 tipos. La pata pasacables con tempo, la que va a tablero, y la pata pasacables loft, que la vamos a ver en la siguiente línea. La pata pasacables con tempo básicamente nos va a servir únicamente cuando funcione dentro de la línea con tempo y vaya anclada a la pata. Si va al tablero es otro tipo de canaleta, pero si esta pata va anclada al tubo, como lo vemos aquí en la imagen, entonces se utiliza la pata con tempo. ¿Por qué cambia? Porque si yo quisiera que esta pata llegara hasta el tablero, entonces tiene que tener 5 centímetros más de alto, que es básicamente el ancho del tubo, ¿sí? O si quisiera que se anclara a la línea loft, entonces ese tubo no tiene 2 pulgadas, sino 1. Entonces la pata debe ser 1 pulgada más alta. En este caso, solo es que ustedes logren identificar que la pata, en este caso específico, es una pata con tempo para tubo de 2x2. Si yo quiero una pata para una estructura diferente y que va a llevar, por ejemplo, una mesa de reuniones, la cual no tiene tubos, pero tiene que ir desde el piso hasta el tablero, entonces es la segunda opción. A tablero, cuando va directamente del piso al tablero y no a estructura. Y la última, que es la loft, para tubo rectangular de tubo de 3x1, que como les decía, lo vamos a ver en la siguiente sección de la capacitación. Vamos a continuar hablando acerca de la línea loft. La línea loft, hablando del sistema modular, es muy parecida a la línea con tempo. Lo que va a ir cambiando acá es el tipo de tubo que vamos a utilizar para las patas. Si ustedes recuerdan, anteriormente en la línea con tempo hablamos que el tubo que se utiliza es tubo cuadrado de 2 por 2 pulgadas. En la línea loft va a cambiar, es un tubo rectangular de sección de 3 por 1 pulgadas, en donde el 3 va a ser el ancho, lo que se va a ver mayormente de frente en la pata, y 1 pulgada nos va a quedar en los laterales. Como ustedes pueden ver en la imagen, este es un ejemplo general de la línea loft. Ese es un puesto de trabajo o son puestos de trabajo en los cuales vamos a encontrar que se está utilizando pata loft. En las puntas, esta también le vamos a llamar sencilla por el tema de los cargadores. Aquí vamos a repetir algunos conceptos de la línea con tempo. Como les decía, es parecida en la forma de armar, solo la morfología o la forma del tubo es la que va a ir cambiando. Pero en este caso, como les menciono, básicamente tenemos una pata sencilla o de 2 cargadores nada más, y las patas dobles. Estas patas dobles nos van a ayudar, igual que en la con tempo, a unir entre puesto y puesto de trabajo.
En este caso específico, nuevamente mencionamos el tema de las canaletas, que vamos a ahondar en ello un poco más adelante. Tenemos canaletas dobles, en las cuales van mamparas o divisiones frontales. Se complementa con algunas credenzas y pues también es una línea que se puede utilizar de diferentes maneras, modular, que responde a las diferentes solicitudes de lo que nuestros clientes requieran. Vamos a hablar que la línea Loft también está compuesta por diferentes tipos de piezas, igual que la línea Contempo. Vamos a utilizar básicamente las mismas, los mismos nombres que teníamos anteriormente. Por ejemplo, las patas, los tubos, tableros, faldones, mamparas, patas pasacables. Únicamente, como les menciono, se va a ir adaptando a este nuevo sistema en el cual las patas ya no van a ser de 2x2, sino de 3x1. Y es aquí donde quiero hacer también un poco de énfasis. Anteriormente, en la línea Contempo, si ustedes recuerdan, nuestras patas eran básicamente una U. Voy a cambiar de color. Va a ser una U de tubo de 2x2 en general. Pero nuestra línea Loft va a tener dos tipos de forma, dependiendo en dónde se utilice. Si es un escritorio individual, va a tener una inclinación, probablemente aquí estoy exagerando un poco, va a tener una inclinación hacia adelante y la parte de atrás va a ser recta. Entonces, desde ahí podemos identificar cuál es una línea Contempo y una línea Loft. No solo en la sección del tubo, sino también en la forma de la pata. En este caso, de la línea Loft, la forma de armar un escritorio individual es con esta inclinación hacia adelante. ¿A qué me refiero hacia adelante? Que aquí va a ir probablemente una silla, va a ir la persona que va a trabajar, va a ir el puesto de trabajo, y la parte en la que esta persona esté sentada es la parte recta. Y la parte que le queda al frente al usuario es la parte que va a llevar la inclinación. Y aquí podemos ver una imagen de cómo es el tipo de escritorios que se arman con la línea Loft. ¿Dónde pudiera ser un tipo de excepción? Bueno, si yo quiero armar todo un piso, por ejemplo, con línea Loft, y en este caso quiero armar varios puestos de trabajo, pero estos iban pegados a la pared, a una ventanería, a un muro bajo, una jardinera, lo que sea. Estos, lo más seguro es que en planta se va a ver algo así. Vamos a tener los escritorios, el muro va a ir acá en esta parte, estamos viendo en planta. Y si yo veo esto en una elevación desde acá, lo que vamos a ver es el muro y nuestro escritorio. Aquí va a llevar el tablero y va a ir soportado por la pata. Acá, pues por tema estético, pues sí se esperaría que el ángulo de la pata vaya en esta parte, en donde después va a ir aquí una silla de trabajo con nuestro usuario. Pues si pongo esta inclinación hacia la pared, lo más seguro es que no se vaya a ver. Entonces, en este caso específico sí podemos decir que la inclinación puede ir hacia adelante. Pero en general y como estándar, los escritorios se arman como ustedes lo ven acá en la imagen. Vamos a hacer vamos a ver que el ancho de la pata aquí cambia. Vamos a hacer al final también un tipo de prueba. Entonces, algunas preguntas que yo estoy haciendo aquí las pueden ir anotando porque les va a ayudar cuando hagamos el ejercicio final. Les había dicho que el ancho de las patas en la línea Contempo es de 2 pulgadas o un aproximado de 5 centímetros, que es un poquito más, pero vamos a utilizar el 5 centímetros como general. Y para las Loft, que es un tubo de 3 por 1 pulgadas.
Entonces acá, si yo dibujo un escritorio en planta, me voy a dar cuenta que va a tener aquí una pata y esa pata va a tener la parte ancha en este sentido. ¿Cuánto dijimos que era la parte ancha? 3 pulgadas. ¿Sí? Entonces recordemos, y esto lo vamos a ver un poquito más adelante en los tubos, que siempre vamos a dejar la pulgada aquí, pero es importante que tengamos claridad de que yo aquí tengo 3 pulgadas o un aproximado de 7.5 centímetros. También es un poquito más, pero lo vamos a redondear a 7 centímetros y medio o 0.07 metros. Entonces, en este caso vamos a tener de estas patas simples, como las de la imagen, que como estándar tenemos de 2 tipos, de 0.60 y 0.75. Anteriormente, en la línea Contempo, habíamos platicado que se puede dejar que hay que dejar un voladizo. En este caso, con un tablero de 0.60 centímetros, yo puedo utilizar la pata de 0.60. Estas son patas que están diseñadas para que puedan ir acá al filo. Entonces, sí, puede ser acá. ¿En dónde tiene 0.60 centímetros esta pata? Bueno, vamos a marcar inicialmente el tablero, que es de 0.60 centímetros de fondo, y la pata tiene los 60 centímetros en la parte más ancha, ¿sí? La parte más ancha, que es la parte inferior, es la que tiene 0.60 centímetros. En la parte superior va a tener este ancho menos 0.15, entonces va a ser un aproximado de 0.45 centímetros y el ángulo se mantiene en los diferentes tipos de pata. Por ejemplo, si yo tengo un escritorio de 0.75 centímetros, yo también voy a tener aquí abajo 0.75 centímetros, que nuevamente es el ancho del tablero, es el ancho más grande de mi pata. Entonces, esa es una medida importante que debemos tomar en cuenta al momento de hacer nuestro desglose de la línea loft. También algo importante es la altura, se mantiene, es la misma, 0.74 centímetros. Entonces, en este caso, hablando de patas simples, esas son las 2 medidas que trabajamos como estándar. Dependiendo de la necesidad, se pueden hacer algunas otras, pero en general es esto. Patas dobles. Recordemos que cuando hablamos de patas dobles, son patas que tienen cargador en 2 lados. En este caso, específicamente, solo tienen cargadores en esta área, ¿sí? Acá tiene 2 y acá otros 2. Pero si quiero armar una estación de trabajo o un puesto de trabajo de varias personas, entonces ya necesito una pata que no solo una la pata con el tubo, sino que una los tubos de los 2 lados. Por ejemplo, acá, si ustedes se dan cuenta, tengo 2 patas simples. ¿Cuáles serían? Es esta y es esta. 2 patas simples. ¿Son más anchas? Sí, son más anchas. Y cuando son para puestos de trabajo, tienen la inclinación hacia los 2 lados, ¿sí? En el caso anterior vimos que solo tienen la inclinación a un lado porque son patas para escritorios o para puestos de trabajo sencillos. Pero cuando utilizamos puestos de trabajo dobles nos vamos a dar cuenta que la inclinación la tiene hacia los 2 lados. Y la medida que vamos a utilizar o que se va a determinar para el ancho de la pata va a ir en función del tamaño de mis tableros y canaleta. Entonces, volviendo acá, tenemos las patas dobles, les mencionaba que ya identificamos las simples que solo tienen cargador para un lado y esta pata de en medio es la pata doble, ¿sí? Que va a tener cargadores hacia ambos lados. Entonces estas pues también en cuestión de ancho tenemos diferentes anchos desde 1.20, 1.40, nuevamente dependiendo el tamaño de mis estaciones de trabajo.
el fondo de los tableros y si utilizo o no canaleta, que ese es un factor determinante para ver el ancho de las canaletas. Luego vamos a hablar acerca de los tubos. Aquí va a cambiar un poco, como les mencionaba, en función de que el ancho del tubo va a cambiar. En este caso nos vamos a dar cuenta que tenemos diferentes también largos estándar. Y si ustedes se dan cuenta, son muy parecidos a los largos que utilizamos anteriormente, los estándar que vimos en la línea con tempo. ¿Por qué? Bueno, si yo quisiera armar este escritorio que probablemente tenga acá, vamos a asumir que tiene 1,20 de largo y 0,60 de fondo. Entonces, ¿de qué tamaño me quedarían los tubos? Bueno, vamos a hacer un sketch nuevamente del tablero. Le vamos a poner 2 tubos y le vamos a poner, perdón, 2 patas y sus 2 respectivos tubos de 2x2. Estos se mantienen de 2x2, esos no cambian a 3x1, son los mismos de la línea con tempo. Entonces, anteriormente les había comentado que cada pata tiene redondeado 7,5 centímetros de ancho. Entonces, yo tengo aquí 7,5 y tengo 7,5. La suma de esto me va a dar 15 centímetros. Y si yo ya había dicho que acá tengo un total de 1,20, bueno, entonces pues resto el 1,20 menos 0,15, pues ya me daría 1,35. De la misma manera, si yo quisiera dejar un voladizo de 2 centímetros en cada lado, entonces ya esto me va a sumar 10 centímetros. 7,5 más 2,5 me va a dar 10 centímetros. Esto va a ser de los dos lados. Entonces, si yo tengo 10 centímetros acá y 10 centímetros acá, que tengo que restarle al tablero para saber la medida de mi tubo, entonces voy a tener 10 más 10, 20. 1,20 menos 0,20 me van a quedar tubos entonces de 1 metro. ¿Sí? En el caso que yo quisiera dejarle voladizo de esos lados. Entonces es otra forma de cómo nosotros podemos hacerlo. Creo que anteriormente hice mal la suma y les dije que era 1,35, pero es 1,5. Creo que ahí estaba tomando el tablero de 1,50, pero es 1,5. Rectifico la medida. Si yo tengo 2 patas de 7,5, son 15 centímetros. Y acá dijimos que son 1,20 menos 0,5, perdón, menos 0,15 es 1,05. Y haciendo este otro ejercicio en el cual le quitamos 1 pulgada de cada lado, me queda de 1 metro, tubos de 1 metro. Entonces, pues básicamente esta es la diferencia de los tubos. Para estaciones de trabajo también va cambiando y para eso voy a explicar y ampliar un poco más cómo armar puestos de trabajo. Lo vamos a ver un poquito más adelante y vamos a incluir ahí este producto que les había estado mencionando, que son las canaletas. Como les mencionaba, repetimos accesorios. En este caso podemos seguir utilizando los mismos, por ejemplo, faldones y mamparas, dependiendo de qué es lo que nuestro cliente requiera. Anteriormente les había comentado cómo podemos hacer el cálculo del faldón para los escritorios y pues básicamente se mantiene, sigue siendo el mismo. Para un escritorio de 1,50 lo más seguro es que mi faldón sea de 1,20, ¿sí? Para un escritorio de 1,80, faldón de 1,50. En este caso, pues se reduce nada más 2 pulgadas, 1 pulgada de cada lado por las patas, pero teníamos 3 pulgadas de cada lado, entonces no afecta. Cuando yo quisiera un tablero
perdón, un faldón para un tablero de 1,50, por ejemplo acá, voy a suponer que este tablero principal tiene 1,50 de ancho. Yo voy a restarle del mismo modo las patas, que son 15 centímetros, 7,5 de este lado y 7,5 de este, son 15. 1,50 menos 0,15, eso nos va a dar 1,35, que van a ser los tubos. Si yo le quisiera dejar voladizo, pues entonces me quedan tubos de 1,30. Del mismo modo, me funciona re bien un faldón de 1,20, como les había mencionado anteriormente. Entonces, pues otro dato que podríamos utilizar es que al ancho total del tablero restarle 30 centímetros. Y esa es la medida de faldón que me funcionaría para hacerlo como lo vemos en el ejemplo, en el cual va a quedar un tipo de espacio entre el faldón y la pata, pero pues que de alguna manera es un tema estético que se ve bien también. Entonces esa es la forma de cómo calcular los faldones. Y las mamparas, del mismo modo que la Contempo, vamos a hacer un ejercicio en donde vamos a poder ver de qué tamaño podemos utilizar las mamparas. Las mamparas que ustedes ven en este ejemplo son mamparas loft. Si ustedes se dan cuenta, tienen una estructura de tubo en el contorno y esta parte intermedia, esto puede ser de metal, puede ser de melamina, por ejemplo, o fórmica. Son opciones que podemos utilizar para que nuestra mampara tenga una más grande variedad de colores, por ejemplo, o que se apegue quizá un poco más al tema institucional de la empresa con la que estamos trabajando. Por otro lado, esta mampara específicamente tiene estas ranuras en la cual nosotros podemos poner algún tipo de accesorios, ya sea un portalápices, para hojas o algún tipo de accesorios que se requieran. La foto que ustedes ven acá, esta es de fórmica roja, por ejemplo, pero si ustedes ven acá, de este lado, tenemos un render en el cual se ve que es metal, y es metal troquelado. Este igual puede ser repujado o puede ser metal liso, ¿sí? Y vemos otro ejemplo en el cual tenemos un módulo compartido, se llama este, en el cual la persona que está sentada de este lado va a tener acceso a utilizar esta parte del módulo, y la persona que está del otro lado va a tener acceso a utilizar esta parte del módulo, ¿sí? Entonces por eso se llama compartido, o es un módulo compartido, porque ambas personas pueden hacer uso del mismo módulo. Anteriormente también habíamos platicado acerca de las patas pasacables, que es diferente para la Loft, para la Contempo o cuando solo va tablero, y acá se puede ver. Si ustedes recuerdan, en la línea Contempo este ancho de la pata era de 2 pulgadas. ¿Sí? Sigo haciendo énfasis en esto porque, como les digo, vamos a hacer un ejercicio más adelante en el cual me gustaría que pudieran también ustedes participar. Pero hablando de la línea Contempo, esto era de 2 pulgadas. Esta línea Loft dijimos que es pata de 3 por 1, en donde el 3 pulgadas está acá y el 1 pulgada está aquí. Entonces todo este contorno delgado es de 1 pulgada. Si yo pidiera el de 2 pulgadas o el Contempo estándar, se pasaría, ¿no? Entonces no me quedaría la altura. Por eso es importante poder identificarlos y saber por qué es que hay un tipo de pata para cada línea. Y es que el tubo va a cambiar y es lo que determina la altura de nuestra pata. Por último, vamos a ver la línea de canaletas. Esta pues también es una forma o es una solución a necesidades que han salido durante todos estos años en el mercado, en el cual los clientes buscan un tipo de accesorio que no solo les ayude a ordenar el tema de las instalaciones eléctricas o de red,
sino que también se vea estético y se vea integrado al mueble, que no sea quizá una canaleta de PVC blanco o que no sean ductos de poliducto o alguna otra solución del mercado que se utiliza más bien en la construcción, sino que sea una solución de parte del área de muebles a los muebles, ¿no? A lo que nosotros utilizamos en el día a día y que nuevamente sea funcional, que no solo sea algo estético, sino que sea algo funcional. Las canaletas, como vamos a ver ahorita, van a ser también de dos tipos. Van a ser canaletas con tempo o canaletas loft. Acá pues no podríamos ver a simple vista, sino que va a ser un poquito más adelante en donde logremos identificar cuál es cuál, pero en general tienen las mismas características. Si ustedes se dan cuenta, esta parte que estoy señalando acá es una puerta, la cual nos va a ayudar a esconder las tomas para cable o para punto de red. Entonces tiene dos puertas abatibles. Cada una de ellas podría abrirse en este sentido y esta otra se abre en este sentido, ¿sí? Con el fin de levantar la tapadera, conectar y se vuelve a bajar. Vamos a ver cuando ya esté instalada que pues va a dejar un tipo de ranura, quizá aquí se puede ver, en donde por acá van a salir los cables, ¿sí? Entonces yo levanto mi tapadera, conecto y lado dentro yo voy a tener acá mi tomacorriente, por ejemplo, y quizá algo para conectarme al patchcord que va a existir ahí. Entonces son soluciones nuevamente que han salido debido a la demanda o a la solicitud de nuestros clientes. En esta diapositiva lo que podemos ver son los diferentes tipos de canaleta. Como les dije al inicio, vamos a dividir inicialmente en dos grupos, con tempo y loft. ¿Por qué? Porque el tubo al que va a ir, o el tubo el que lo va a soportar es el tubo de la pata. Y como sabemos que tienen diferentes secciones de pata, entonces por eso van a existir dos diferentes tipos, o dos grupos principales, la con tempo y la loft. Dentro de cada grupo vamos a tener un tipo de tres subtipos, por decirlo de alguna manera. Dentro de la línea loft vamos a tener la loft final, la loft intermedia y la loft estándar. Y dentro de la línea con tempo vamos a tener la con tempo final, la con tempo intermedia y la con tempo estándar. ¿En dónde se utilizan cada uno o cada una de las patas? ¿Cuál es la finalidad de tener diferentes tipos de pata? Bueno, perdón, de canaleta. Como vemos en el esquema, yo traté de plasmar acá en elevación las patas que están en gris oscuro y las canaletas que están en un gris un poco más claro. A simple vista, tal vez no se ve tanta la diferencia, pero cuando hacemos zoom nos damos cuenta de que sí hay diferencia. Cuando yo quiero armar un escritorio individual con tempo, vamos a hablar en este caso específico, con tempo, vamos a utilizar un escritorio estándar, por ejemplo. Yo necesito que esa pata quede en medio de mi estructura. Los tubos yo no los voy a variar, sino que se va a integrar a la estructura que ya tenemos. Entonces, en ese caso, recordemos que los escritorios tienen acá un voladizo de 1 pulgada, un voladizo de 1 pulgada, una pata de 5 centímetros, porque estamos hablando que es con tempo, y del mismo modo del otro lado. Entonces, el cuerpo o la canaleta interna que lleva este producto
tiene que estar en medio de los dos tubos. Esto va a ser un poquito más pequeño que el tubo de 1, por ejemplo, si este tiene tubo de 1,35, esta va a ser un poquito más pequeña para que no me interfiera, para que quede un pequeño espacio ahí y no me haga estorbo en algún momento cuando yo armo mi escritorio completo con los tubos. Entonces acá podemos observar que por eso se llama estándar, que sirve para un escritorio estándar prácticamente, y debe ir en medio de las dos patas, alineada con los tubos que ya tenemos y que ya hemos visto cómo se hace el desglose. Ahora bien, la canaleta intermedia, y vamos a verlo un poco más a detalle en una imagen adelante, pero cuando yo tengo varios puestos de trabajo en los cuales necesito canaletas, la canaleta que va a ir en las partes intermedias, como su nombre lo dice, va a ser diferente que la canaleta final. ¿Por qué? Porque como hablamos, siempre necesitamos al final un voladizo de 2,5 centímetros. Entonces, si yo hago o si yo intento colocar esta canaleta final en medio de dos puestos de trabajo, no me va a quedar bien. ¿Por qué? Por la configuración de los tubos y porque, si ustedes se dan cuenta, esta canaleta intermedia va a cargar hasta la mitad de la pata. Independientemente si es loft o con tempo, debe cargar hasta la mitad de la pata. Esta me funciona a la mitad, porque ciertamente carga aquí la mitad, pero esta otra no, porque tiene el voladizo. Entonces, por eso es importante que sepamos identificar en dónde va una canaleta final y en dónde va una canaleta intermedia. Vamos a hacer ejercicios para hablar acerca de esto, pero en general esas son las aplicaciones de las canaletas. Quizá regresando un poquito, en este caso específico, si ustedes se dan cuenta, vamos a tener dos canaletas. Estas son canaletas dobles también, y esa es una canaleta simple. ¿Por qué simple? Porque va pegada a la pared o alguna división. En cambio, esta es doble porque se utiliza para ambos lados. En este caso, ¿qué tipo de canaleta creen ustedes que utilizaríamos? ¿Será que la estándar? ¿Será que la final? ¿Será que la intermedia? Bueno, vamos a utilizar la canaleta final. ¿Por qué? Porque si utilizo la estándar tiene voladizo hacia los dos lados. Aquí sí necesito un voladizo, pero acá en medio no. Acá sí, pero acá en medio tampoco. Si utilizo la intermedia me dice que va a llegar a la mitad de los dos tubos. Entonces esa canaleta quedaría a la mitad de este tubo y se vería la mitad de la pata. Del mismo modo acá. Entonces tampoco me funciona. ¿Cuál es la canaleta que tiene voladizo de un lado y carga la mitad del otro lado? Bueno, es la canaleta final. Por eso es que en este caso se utiliza la canaleta final. Y ahora sí me gustaría que pudiéramos hacer un tipo de ejercicio en el cual vamos a determinar la cantidad de piezas que necesitamos para poder armar nuestra estación de trabajo. Continuamos entonces con nuestro ejercicio. La idea de esto es que ustedes también puedan ir no solo tomando nota, sino el siguiente, quizá ponerlo en práctica. Entonces, hay algunos términos importantes al momento de trabajar este tipo de desgloses. Los mismos ustedes deben indagar o deben proponer para poder hacer de manera adecuada el desglose y proponer a su cliente la solución que ellos necesiten. Si ustedes se dan cuenta, acá me dice que tengo que calcular este puesto de trabajo que es con tempo. Bueno, esto ya es un dato importante porque no es loft, entonces no es tubo de 3x1, sino es línea con tempo, que es tubo de 2x2. Entonces, otra cosa importante que me está diciendo es que mi cliente, ya sea por espacio, por ergonomía, por lo que sea, me está solicitando que utilice tableros de 1,50 de ancho por 0,55 de profundidad.
Entonces, tenemos aquí un sketch que también nos envía el cliente, en el cual vemos que son puestos de trabajo dobles. ¿Qué significa esto? Que está frente a frente, ¿sí? Entonces, hay que desglosar todo lo que necesitamos para poder cotizar al cliente o para poder hacer nuestro pedido. En este caso específico, nos vamos a dar cuenta que tenemos cuántos tableros. ¿Cuántos cuentan ustedes ahí? Tenemos 2, 4, 6, 8. Son 8 tableros. Entonces, pues yo escribo que necesito 8 tableros. En este caso, ya me dieron la medida, que es de 1,50 por 0,55. Ahora bien, acá este ya es un tipo de machote que ustedes lo pueden replicar para sus otros pedidos u otro tipo de cotizaciones que ustedes hagan. Y nos dice que requiere patas simples y patas dobles. Un tip para esto es que no importa el tamaño de puestos de trabajo ni la cantidad. Patas simples vamos a necesitar nada más 2. Y esas van a ir en los extremos. Va a ir aquí y va a ir acá. 2 patas simples. Todas las demás van a ser intermedias o patas dobles. Entonces, tip, aunque yo tenga un puesto de trabajo de 10, 12 personas, patas simples necesitaré 2, que son las que van a los lados. Ahora bien, ¿de qué tamaño? Esa es la pregunta clave y creo que lo que muchos tal vez tienen la duda. ¿Cómo se hace eso? Tengo acá una hoja en blanco en la cual vamos a hacer un tipo de bosquejo o sketch en donde vamos a tener nuestros puestos de trabajo que dijimos que son 8 con las mismas medidas que vimos allá. Dijimos que era de 1,50 por 0,55, ¿sí? Cada top. Y vamos a ver que necesito una pata acá al final, que va a ser simple, como ya platicamos, otra pata acá, que también va a ser simple, y necesito otras patas intermedias, otras patas dobles que van a ir en medio de cada tablero, van a ir compartidas la mitad hacia un lado y la mitad hacia el otro. Ahora bien, medida de pata. En su momento platicamos que debemos de dejar 1 pulgada de voladizo en todo el contorno de la estación de trabajo. Entonces quiere decir que yo mi pata no la voy a pegar a esta área, no la voy a pegar ahí, sino que voy a dejar 1 pulgada de voladizo acá y 1 pulgada de voladizo acá. Otro punto importante, ¿cuál es la suma de mi puesto de trabajo? Porque ciertamente sabemos que cada tablero mide 0,55. Yo tengo acá 0,55 en cada parte del tablero, pero a nivel general, ¿cuánto me suma eso? Es 1,10. Entonces yo, como la medida máxima de tablero, tengo que es de 1,10. Entonces yo necesito una pata que me abarque ese 1,10, tomando en cuenta que tengo que dejar un voladizo de cada lado. Si son 2,5 centímetros de voladizo de cada lado, 2,5 acá, 2,5 acá, eso me da 5 centímetros. Entonces, 1,10 o 110 centímetros menos 5 me va a dar un total de 1,15. Entonces, ese 1,15 es la medida de mi pata, la medida de ancho. Entonces, yo voy a necesitar, como lo dije en algún momento, seguro van a ir 2 patas. ¿Y de qué medida? De 1,15 de ancho. El alto es estándar, 0,74, pero lo podemos agregar. Pero lo más importante es el ancho, el 1,15. Si yo, por ejemplo, perdón, creo que no es 1,15, es 1,05, perdón,
1.10 menos 2.5 y 2.5 es 1.05. Entonces acá vamos a hacer la corrección. 1.05. 1.05 por 0.74. Y necesitamos 2. Ya pusimos esta y esta. Bueno, ahora patas intermedias. Vamos al sketch. Inicialmente, ¿cuántas patas intermedias necesitamos? Si ustedes se dan cuenta, en cada división de tablero yo necesito una pata. Ya tenemos las dos simples y nos quedan 3. Estas van a estar marcadas acá. 1, 2, 3. 3 patas dobles. ¿Y estas de qué medida serían? Bueno, también aquí tenemos los 1.05. Seguimos trabajando con esa medida. Siempre dejándole una pulgada de cada lado, 2.5 centímetros. 1.10 menos 2.5 y 2.5, 1.05. El único asunto es que van a tener cargadores para los dos lados. Entonces es una pata de 1.05. Solo que doble. ¿Y cuántas dijimos? 3. 1, 2, 3. Entonces venimos a nuestro sketch, a nuestra lista, a nuestro machote. Patas dobles, 3. ¿De qué medida? 1.05. Solo que van a ser dobles. Lo mismo, el alto no cambia, 0.74. Ahora bien, vamos con los tubos. Los tubos, si ustedes se dan cuenta, hay dos rubros. Esto es por si necesito 2 medidas de tubo. En este caso vamos a ver si necesitamos 2 medidas o si una medida es suficiente para esto. Y vamos a marcar inicialmente en dónde queremos nuestros tubos. Esto va a variar, esto puede cambiar según el tipo de proyecto que estemos haciendo. En este caso específico, para fines de esta capacitación, yo voy a colocar un tubo acá, otro tubo acá y voy a colocar uno en medio. Esto es para este caso específico. Y recordemos que los tubos van a ir de pata a pata. Va a ir acá, acá, acá. Va a ir en medio de todas las patas. Ahora vamos a ver de qué tamaño tienen que ser esos tubos para que me funcionen, que es también otro tema importante que a veces genera duda o confusión. Entonces vamos a iniciar por una esquina. Quizá vamos a ampliar un poquito más ese tablero, tomando en cuenta que aquí va una pata, aquí vamos a tener la división, acá va a ir otra pata y aquí vamos a hacer un pequeño corte. Entonces el tamaño de mi tablero dijimos que es de 1.50. ¿Qué debo hacer yo para poder dividir los tubos? Si ustedes se dan cuenta, en el sketch anterior les había dicho que vamos a poner un tubo acá, otro tubo acá y otro tubo acá. Bueno, misma historia. Necesitamos un voladizo. Esto hablando de los últimos tableros, los finales. ¿Cuánto dijimos que es el voladizo para tableros con tempo o para estructuras con tempo? 2.5 centímetros. ¿Cuánto dijimos que mide la pata de ancho? Ese tubo de 2 pulgadas. En centímetros son 5 centímetros o 0.05. Y si ustedes se dan cuenta, del otro lado, nuestra pata va a quedar a la mitad del tablero. Eso quiere decir que esta pata de 5 centímetros yo la voy a dividir en 2. ¿Por qué? Porque necesito que quede compartida. 2.5 centímetros. Entonces, yo tengo acá el espacio que me sobra de eso es el tamaño de mi tubo. 1.50 de largo, menos 2.5 de voladizo, menos 2.5 de esta pata me va a sumar 5 centímetros. Y ya tengo 5 centímetros de la pata. Es un total de 10 centímetros. Entonces, tomo mi tamaño de tablero,
menos 10 centímetros me va a dar 1.40. Es la resta de 1.50 menos 2.5 menos 2.5 menos 5. 2.5 y 2.5 son 5, 5 y 5 son 10. Y 1.50 menos 10 es 1.40. Ahora, ya que tenemos el tamaño del tubo, que va a ser de 1.40, ¿cuántos necesitamos? De este lado, si se dan cuenta, son 3. 1, 2, 3. 3 tubos. ¿Serán los únicos? No. Del otro lado se repite porque es simétrico. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, vamos a ver que necesitamos 6 tubos de 1.40. Tubos 6. ¿De cuánto? De 1.40 metros de largo. Ahora, me faltan tubos, porque si no, ¿cómo uno estas otras dos estructuras? ¿Cómo cuantifico esos tubos? Si ustedes se dan cuenta, en este caso, la mitad de nuestra pata, o el tablero llega a la mitad de nuestra pata, en las puntas, pero en los tableros intermedios, el tablero llega hasta la mitad de la pata. ¿Sí? Entonces, ya que estoy a la mitad de la pata, vamos a replicar lo que ya hicimos anteriormente. Yo acá voy a decir que tengo 2.5 centímetros en esta área, como ya lo hablamos, y en esta otra voy a tener 2.5 también. ¿Por qué? Porque es la mitad del tubo de 5 centímetros. Entonces son 2.5. Ahora, ¿de qué tamaño me va a quedar entonces ese tubo? Tengo el tamaño del top, unos 50 metros, menos 2.5 y 2.5. Me va a dar un total de 5. 1.50 menos 2.5 es 1.45. Entonces, ¿cuántos serían? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿De qué tamaño? 1.45. Vamos a venir a nuestro machote, otro 6 de 1.45. Por último, vamos a colocar una pata pasacables que va a ir al final de nuestro módulo de trabajo, y sabemos que es con tempo. Entonces debemos tener claridad de que pata pasacables con tempo, porque estamos en la línea con tempo. Y mamparas de vidrio, vamos a agregarle, en este caso vamos a tomar en cuenta como que si estas de acá son corridas, las intermedias, ¿qué medida dijimos que teníamos total ahí? Si tenemos 55 y 55 centímetros, son 110 centímetros o 1,10 metros. Entonces ahí las podemos hacer corridas. ¿Cuántas serían? 1, 2, 3, 4, 5. 5 mamparas de 1.10. 5 mamparas de 1.10. Y las intermedias, las que van en medio de cada persona. El alto puede ser 0.40, por ejemplo. Va a depender también del requerimiento. Este ancho no puedo dejarla del ancho del top, porque recordemos que tenemos las intermedias y tenemos unos herrajes. Entonces, pues quizá podría quitarle un par de centímetros de cada lado. Y en lugar de que sean de 1.50 total, va a depender también el herraje, si son vidrios de 8 milímetros, por ejemplo, o quizá tal vez es un vidrio un poquito más grande. Entonces va a ir cambiando, pero en este caso específico, a manera de ejercicio, vamos a restarle 1 centímetro de cada lado. Entonces van a ser mamparas de 1.48. ¿Cuántas serían las frontales? 1, 2, 3, 4. 4 de 1.48. 4 de 1.48 por 0.40.
Y con esto estamos terminando el ejercicio de puestos de trabajo con tempo sin canaleta. Ahora vamos a hacer un ejercicio de puestos de trabajo con tempo, y esto va a ser con canaleta, ¿sí? Este va a ser un poco diferente. Va a tener medidas distintas a las que vimos anteriormente, pero va a tener esta canaleta metálica que vimos anteriormente. Y aquí vamos a ver quizá un par de medidas que no teníamos anteriormente. ¿Qué es lo que me está pidiendo el ejercicio? Bueno, me está pidiendo que haga estos puestos de trabajo con tempo. Esto es importante. De este escritorio. Si ustedes se dan cuenta, nuevamente tenemos 8 puestos de trabajo dobles y va a tener canaletas dobles. ¿Qué tipo son? Son con tempo. Ahora, ¿qué me está diciendo? Tableros. Tableros me dice que son de 1.20. 1.20 por 50. Entonces yo voy a colocar aquí que son tableros de 1.20 por 0.50. 1.20 por 0.50. En su momento les había dicho que hay medidas que no tenemos o que no habíamos visto. Por ejemplo, el de la canaleta. La canaleta va a tener un ancho de 0.20 centímetros. Entonces, yo acá tengo 1.20 más, perdón, aquí es 0.50. Tengo 0.50 más 0.50 más 0.20, que es el ancho estándar de la canaleta doble. Si es una canaleta simple, tiene 0.15, por ejemplo, 0.11 podríamos tomar. Pero en este caso específico tenemos 0.20. ¿Y cuál es la suma de eso? Porque eso me va a servir para poder hacer el ancho de mi pata. Entonces es muy importante que yo tenga la profundidad total. Entonces tengo 50 centímetros más 50 más 20, me va a sumar 1.20. 50 más 50 es 1 metro, más 0.20, 1.20. 1.20. Ahora bien, ¿cuántos tableros tengo? Son 2, 4, 6, 8. Entonces, tableros son 8. ¿De qué medida? Bueno, aquí me está diciendo que son de 1.20 por 0.50. 1.20 por 0.50. Si ustedes pueden ir avanzando con el machote en las cosas que pide, lo podemos ir haciendo a la par. Ahora bien, nos pide patas simples y patas dobles. Les había mencionado con anterioridad un tip. ¿Cuántas patas simples lleva? 2. 2 patas simples, que son las de los extremos. 1 y 2. Ahí no hay pierde. Entonces, en cantidad, patas simples, 2. Ahora bien, ¿de qué medida? Y por eso les decía que es importante que tengamos la profundidad total de los tableros, tomando en cuenta la canaleta, porque la pata abarca los 2 tableros y la canaleta. Y dijimos que hay que dejar 2.5 centímetros de voladizo acá y acá, 2.5. Entonces, eso me va a sumar 5 centímetros. Si yo tengo 1.20 menos 0.05 metros, me va a quedar 0.15. Entonces mis patas simples van a ser 2 de 1.15 de ancho. Eso es lo que nos importa. Las dobles. La medida que dijimos, ¿será que hay que calcularlo otra vez? No, ¿verdad? Podemos utilizar la misma medida que ya tenemos. Entonces, solo hay que ver las cantidades. En este caso, ¿cuántas canaletas dobles, perdón, cuántas patas dobles necesitamos? 1, 2, 3, ¿sí? 3. Entonces, patas dobles, 3. ¿De qué medida? De 1.15. Ahí no hay pierde. Ahora bien, los tubos. Los tubos me va a ir cambiando y va a ser como el ejercicio que hicimos anteriormente. Vamos a tomar tubos en esta parte de los extremos, que van a ser tubos iguales,
y tubos en la parte del centro. Si ustedes se dan cuenta, ya este dibujo tiene propuestos los tubos que solo van 2 a los extremos. La canaleta también me ayuda a rigidizar mis tableros y mi estructura de escritorios. Entonces únicamente vamos a colocar 2 en los extremos, que es este y este. Entonces, ¿de qué tamaño me quedarían mis tubos? Es lo último que vamos a estar calculando con tanto número. Dijimos que el tablero tiene 1,20, ¿sí? Y que la pata tiene 5 centímetros. Acá sí está la pata completa dentro del tablero, pero acá nada más la mitad. Entonces acá la mitad es 2,5, acá sí es la pata completa, que son 5 centímetros, y acá, que es el voladizo, 2,5. Entonces ahora restamos esas medidas y vemos cuánto nos va a dar. Acá esto es total de 1,20, entonces 1,20 menos 2,5, 2,5 y 5, esto suma 10 centímetros. Y 1,20 menos 10 centímetros me va a quedar un tubo de 1,10, como lo vemos acá. En el otro lado de nuestro puesto de trabajo nos vamos a dar cuenta que, igual que la vez pasada, tenemos 2,5 centímetros para cada lado de la pata. Entonces 2,5 y 2,5 son 5. Y tenemos 1,20. 1,20 menos 5 centímetros nos va a quedar 1,15. Entonces ahí ya tenemos nuestros dos tamaños de tubos. De 1 a 10, ¿cuántos tenemos? 1, 2, voy a marcarlo aquí, 1, 2, 3, 4. ¿Sí? 4 tubos de 1 a 10. Y de la medida de 1,15, 1, 2, 3, 4. 4 tubos de 1,15. Por último, tengo acá en el machote que hay canaletas finales y canaletas intermedias. Como habíamos visto anteriormente, cada una cumple su función específica. Las canaletas finales también, este es un tip, no importa la cantidad de puestos de trabajo que ustedes tengan, probablemente va a llevar 2 nada más, 2. Así como este puesto de trabajo que tiene 8, puede ser uno de 12, pero canaletas finales solo va a llevar 2. Que es esta canaleta de acá y esta canaleta de acá. Por lo que explicamos anteriormente de cómo se configura dentro de la estructura. Entonces, canaletas finales, 2. ¿De qué tipo? Con tempo. Entonces son canaleta con tempo final, 2. Y ahora, ¿de qué medida? Las canaletas van a ser del mismo ancho que el top. Si yo tengo un top de 1,20, mi canaleta va a ser de 1,20. ¿Sí? Entonces ahí está fácil. Canaletas finales, 2. ¿De qué medida? ¿Qué tamaño es mi top? 1,20. Ah, bueno, entonces mi canaleta final es de 1,20. Canaletas intermedias, ¿cuántas tenemos? Tenemos 2 también, 1 y 2. ¿Y de qué medida? De la medida de mi top, 1,20. Está más sencillo. Y las patas pasacables van a ser, en este caso vamos a proponer una, nada más, va a ir al final de la estación y va a ser con tempo, ¿sí? Porque mi estructura es con tempo. Si fuera loft, la proponemos loft. Ahora bien, hay otro tipo de accesorios que llevan las canaletas, como lo son las tapaderas, los puentes, que nos van a ayudar a cubrir algunos espacios que quedan en donde se unen 2 canaletas. Entonces, ¿dónde van las tapaderas? Las tapaderas van al final de cada canaleta. Vamos a tomar en cuenta que se van a utilizar donde la gente los vea. Por ejemplo, si yo soy parado aquí, acá se va a ver un agujero y vamos a ver
la forma de la canaleta, se va a ver esta parte de acá. Entonces, para tapar esto, hay un artefacto, un accesorio que se llama tapadera, ¿sí? Y la tapadera me va a ayudar a que no se vea esto. ¿Cuántas tapaderas? Bueno, si no lleva pata pasacables, 2, porque si no, en una va la pata y va a cubrir esto. Y en la otra, sí tapadera. Si va pegado a un muro, por ejemplo, pudiera omitirse, a menos que pues ustedes quieran agregarlo, pues sí, se agrega. Pero entonces las tapaderas nos van a ayudar a cubrir esto de acá. Como les digo, si ustedes van a poner una pata pasacables, lo más seguro es que no se necesite. Pero si no llevan pata pasacables y no va pegada a una pared, sí se requiere. Y los puentes, ¿dónde van los puentes? Esos van en la unión de las patas o en la unión de canaletas intermedias con intermedias o final con intermedia, porque del mismo modo nos van a quedar un espacio en medio de estas dos canaletas, y ahí se debe poner ese tipo de accesorio que se llama puente. Entonces vamos a colocar los puentes y las tapaderas. Esos tienen medidas estándar, solo tenemos que ver si son dobles o son simples. Van a ser dobles o simples dependiendo del tipo de canaleta. En este caso es una canaleta doble, entonces son puentes dobles o puentes dobles o tapaderas dobles. Si fuera una canaleta simple, lleva tapadera simple o puente simple. Entonces, tapaderas, como ya pusimos una pata pasacables aquí, yo solo voy a agregar una de este lado, para que vamos a suponer que va en medio de un espacio. Entonces, tapaderas dobles, una. Y por la medida es estándar, entonces no se preocupen por eso. Puentes, es lo que les decía. Acá nos va a quedar un espacio, nos va a quedar un espacio y nos va a quedar un espacio. Entonces, esos puentes se deben agregar en medio de cada unión de canaleta. Entonces son 1, 2, 3. ¿Cuántos puentes necesito? 3. ¿Y qué tipo de puente es? Puente doble también. Puente doble. Y para finalizar, tenemos las mamparas. Las mamparas van a venir en esta, o se van a hacer de esta manera. Este es un sketch o un bosquejo de la canaleta, ¿sí? Es una canaleta doble. Acá dijimos que va a tener 0.20 centímetros, 20 metros, perdón, o 20 centímetros. Y el ancho total va a ser el ancho de mi escritorio, en este caso 1.20. Estos espacios de aquí, como estándar, van a tener 0.15 centímetros, 0.15 metros o 15 centímetros. Entonces, si yo le resto a 1.20, 15 y 15 centímetros son 30, 120 menos 30 nos va a dar 0.90 metros o 90 centímetros, ¿sí? Entonces, esa es la medida en la cual va a ir mi mampara. Ya sea que la coloque de vidrio, ya sea que se coloque como las que les mostré anteriormente, metálica de tubo. Hay algunas otras que son metálicas lisas o troqueladas, o ya sea que sea un módulo de trabajo doble. El ancho siempre se saca de la misma manera. Si yo tuviera una canaleta que es de 1.50, por ejemplo, ¿de qué tamaño me va a quedar mi mampara? Si yo tengo acá una canaleta que es de 1.50. Bueno, el proceso es el mismo. Acá como estándar en las puntas tiene 0.15 centímetros, perdón, 0.15 metros, 0.15 metros. Entonces 1.50 menos 0.30 nos va a dar 1.20, ¿sí? Y así lo podemos hacer en cualquiera de las canaletas que tenemos. 1.20, 1.50
o 1,80. Eso me va a servir para tener el tamaño de la mampara. Entonces, la mampara, ¿cuántas serían? 1, 2, 3, 4. Son 4 mamparas. Perdón, se me movió. Son 4 mamparas. Y la medida que dijimos, si yo tengo acá 1,20 menos 0,30, sería de 0,90. Y vamos a asumir que pues el ancho, pero en el alto, va a ser dependiendo del tipo de línea que nosotros utilicemos. Hasta acá llega la capacitación de la línea con tempo, log y canaletas. Esperando que haya sido de utilidad para ustedes. Pueden igual asesorarse con la persona que tienen ahí asignada. Pero en general, esta es una de las maneras en las cuales ustedes pueden tener claridad de cómo desglosar los diferentes tipos de sistemas que tenemos de escritorios, ya sea Loft, Contempo, y la aplicación de las canaletas, ya sean canaletas Loft, canaletas Contempo, y cuál es su uso específico en puestos de trabajo, si canaleta final, canaleta intermedia, o si es un escritorio individual, la canaleta estándar. Espero que haya sido de provecho para ustedes. Mi nombre es Alfredo López y estamos a la orden. Saludos.